Moltes gràcies a tots els que esteu i a totes que esteu aquesta tarda aquí, que ens acompanyeu en la tercera xerrada del cicle Explorant el sentit de la vida. Us agraïm la vostra presència i també volem donar la benvinguda a aquells que a través del canal YouTube també els seguiran, no? I volem que també sigueu benvinguts. I només dir-vos que al final de la xerrada hi ha un email en el qual, si algú de vosaltres, els que esteu aquí presencials, no perquè us podeu adreçar a nosaltres, però els que segueixin pel canal YouTube poden posar en aquest email i poden posar-se en contacte amb nosaltres si teniu algun dubte o alguna necessitat que ens voleu compartir. El dimarts passat, en Jaume Llenas ens va desafiar una miqueta en quin punt estem en el nostre viatge espiritual de la vida. I va ser interessant perquè és veritat que cadascú de nosaltres som diferents i tenim diferents entorns, però és important que de tant en tant ens preguntem de manera personal en quin punt estem de la nostra vida espiritual. Perquè ell, com comentava, la vida plena, la vida amb sentit i amb propòsit, només, segons en Jaume ens compartia, i que molts de nosaltres hi estem d'acord, és que només és coneixent a Déu, l'únic Déu veritable, i que és a través de Jesús que podem experimentar aquest tipus de vida plena. I en aquesta tarda, la xerrada d'avui, que és Jesús, la persona que creies conèixer, estava pensant que potser per al nostre transfons, ja sigui de la procedència del país que venim, o de la cultura que hem rebut, o de inclús l'educació que hem rebut, potser podem tenir una imatge de Jesús potser distorsionada, potser ens hem fet una imatge mental que no té res a veure amb la realitat, potser ens hem quedat amb un personatge històric, però aquí, en aquesta tarda, segurament ens vindran el Ricardo, que en aquesta tarda l'estic introduint, el Ricardo Guayo, que forma part també del Consell Pastoral d'aquesta comunitat, ell ens compartirà sobre la persona de Jesús. I potser ens farà o ens deslumbrarà o ens ajudarà a apropar-nos més a aquesta persona que és Jesús i que possiblement nosaltres desconeixem, perquè Jesús, la persona que creies conèixer. Doncs convido al Ricardo que ara vingui aquí i a compartir amb nosaltres aquest temps i després ell quan acabi, possiblement, si teniu temps o si teniu preguntes o dubtes, ho podem fer de manera així ara com a grup. Vull dir que ara introdueixo el Ricardo i moltes gràcies per el teu temps. Gracias también por vuestro tiempo, porque el tiempo es igual de valioso para todo el mundo, por tanto estamos todos aquí intentando explorar un poco quién es Jesús. Yo quiero presentaros a Jesús un poco como la pieza fundamental de nuestra vida, como esa persona que puede llenar nuestra vida desde el ámbito espiritual. Hemos estado viendo los días pasados, Jaume nos hablaba de qué cosas son las que mueven nuestra vida, que estamos hechos para algo más grande que nosotros mismos y que en todos nosotros hay un sentido de espiritualidad y diríamos de trascendencia, ¿no? Yo creo que decirle a las personas, como hemos oído muchas veces, que todos somos fruto de un accidente cósmico, por un lado yo creo que es destructivo para la persona, pero por otro lado es un sinsentido, porque hay algo dentro nuestro que nos lleva a buscar ese algo más, algo por lo que estamos hechos, ese vacío que necesita ser llenado. ¿Habéis visto esos juguetes para los bebés que tienen formas de un cuadrado, un triángulo, una redonda? Y ves como el bebé a veces intenta meter el cuadrado en el hueco del triángulo y no cabe, no puede. Y yo creo que los seres humanos somos expertos y nos encanta hacer eso también. Hay todo un mundo espiritual en cada uno de nosotros, hay todo un hueco espiritual y nos encanta llenarlo con cosas materiales. Y lo intentamos llenar con la familia, con el ocio, con las vacaciones, con compras. Y siempre, normalmente, acabamos descubriendo que aunque un poquito lo llenamos, no acaba de encajar perfectamente, porque hay un mundo espiritual que no puede ser llenado de esa manera. Pero hoy quiero hablaros de Jesús como ese alguien que sí puede llenar ese hueco espiritual. Es posible que aquí hay algunos que tenéis ya una idea bien clara de quién es Jesús, pero estadísticamente la mayoría de las personas estarían en lo que sería el enunciado de esta charla.
la persona que creías conocer. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se han hecho una propia idea de quién es Jesús. Yo creo que es tal o yo creo que es cual, y de ahí no han pasado. Pero yo espero que, no sé, mi ilusión, mi esperanza es que quizá a lo mejor por primera vez hoy vas a escuchar una perspectiva de Jesús que a lo mejor nunca habías escuchado. Y espero también que no sea solamente una transmisión de información. Yo doy una información, tú la recibes, la apuntas en el cerebro, o ya te la sabías, o discrepas, sino espero que podamos ir un poco más allá y que el conocimiento de Jesús sea de alguna manera como esa pieza que encaja perfectamente en el hueco espiritual de nuestra vida. La semana pasada, Jaume nos decía que no es lo mismo conocer cosas sobre Jesús que conocer a Jesús. Porque conocer cosas de Jesús lo puede hacer cualquiera, pero conocer a Jesús significa tener una relación continua y personal con Jesús. Y tengo que deciros que conocer a Jesús, no conocer cosas de Jesús, conocer cosas de Jesús está bien, pero conocer a Jesús es lo que, tengo que deciros por mi experiencia personal y por la de muchos, que es lo que acaba transformando la vida de las personas. ¿Quién es Jesús? Tengo que deciros, os anticipo que toda la información que os voy a dar, básicamente la fuente de la que he bebido es de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Evidentemente que hay otros escritos del primer siglo que hablan de la persona de Jesús, escritos históricos, pero creo que no es posible hacerse una idea completa de quién es Jesús sin los Evangelios. Quiero decir esto porque yo lo que quiero animaros es que esta charla va a durar media hora y la que viene, pero quiero animaros a que sigáis investigando en los Evangelios, porque los Evangelios están llenos de riqueza para la vida, pero sobre todo porque a través de los Evangelios puedes conocer cosas sobre Jesús, pero puedes llegar a conocer a Jesús. Así que vamos a basarnos un poco en los Evangelios. Quiero hacer un paréntesis, porque a veces cuando se dice, bueno, te vas a basar en los Evangelios, claro, los Evangelios es como jugar en casa, ¿no? Es decir, son unos escritos religiosos que quién sabe. Quiero hacer un paréntesis para hablar un poco, aunque sea un par de minutos, sobre la autoridad de los Evangelios. Los Evangelios tienen una autoridad desde el ámbito histórico muy, muy potente, más potente que muchos otros escritos de la época. Normalmente cuando vamos a escritos y documentos antiguos, casi, por no decir nunca, tenemos los originales manuscritos por el autor, porque se han perdido, no solo de los Evangelios, sino de todos los escritos de la época antigua. Entonces, hay dos parámetros que nos sirven para autentificar si lo que estamos viendo actualmente es fiel reflejo del original. Y esos dos parámetros son, por un lado, la cantidad de copias que hemos encontrado, ¿vale? Nosotros sabemos que en la antigüedad no existía la imprenta, entonces cuando había un escrito o una obra literaria y alguien la quería transmitir a un familiar, a un amigo, a una ciudad, lo que se hacía es, se llevaba un escriba, se copiaba y entonces se enviaba. Con el paso del tiempo, ¿qué pasaba? Que había ciertas copias rondando por ahí, aunque muchas veces, casi siempre, el original, que era más antiguo, se había deteriorado, se había perdido o había desaparecido, pero la cantidad de copias que tenemos nos avalan que realmente ese original existió. Y por otro lado es la distancia que hay en el tiempo entre las copias que hemos encontrado y el original. No es lo mismo tener copias muy cercanas al original que muy lejanas. Por ejemplo, tenemos escritos de la época de Jesús que han servido para conformar todo lo que nosotros sabemos hoy del mundo romano, todo lo que sabemos. Por ejemplo, tenemos historiadores como Flavio Josefo y otros muchos que dejaron escritos ciertos documentos que nos han servido y que para nosotros tienen una autentificación total. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Las Guerras Judías, ¿vale? Escrito en el siglo I. De ese no tenemos el original, por supuesto, pero hemos encontrado 9 copias manuscritas que datan del siglo V, por tanto tenemos una brecha de 400 años en estas copias, ¿vale? Y eso entendemos que da una autentificación y son reales. Y con eso la mayoría de los documentos que tenemos disponemos de un puñado de copias separadas en una brecha del tiempo entre 500 y 1000 años. ¿Qué pasa con los Evangelios? Con los Evangelios disponemos aproximadamente ahora mismo
de más de 5.600 copias manuscritas, ¿vale? No 9 ni 10, sino 5.600 copias manuscritas, muchas de ellas que datan del primer siglo o de inicios del siglo II, es decir, tan solo unas decenas de años posteriores al original, y comparándolas todas entre ellas son prácticamente idénticas, solo se diferencian algún punto y alguna coma. Con todo esto, lo único que, cierro paréntesis, quiero demostrar que cuando estamos hablando de los evangelios, no solo estamos hablando de un documento religioso, sino que estamos hablando de un documento histórico que avala una realidad, que también avalan otros documentos, que es que Jesús de Nazaret no fue un mito, como muchos todavía hoy dicen, sino que Jesús de Nazaret realmente existió. ¿Vale? Entonces, si somos capaces de aceptar que Jesús de Nazaret, y aceptar no por fe, sino por evidencia histórica, que Jesús de Nazaret existió, que hay una historia antes de Jesús y hay una historia después de Jesús, la gran pregunta es, ¿quién es este Jesús? Esa es la pregunta, ¿no? Si entendemos que Jesús existió, ¿quién es este Jesús? Hemos de decir que Jesús en su época fue visto como alguien absolutamente especial, absolutamente sensacional. Jesús no dejó impasible a nadie, Jesús de alguna manera polarizó su sociedad. Había personas que le entendían, otros que no, había personas que le aclamaban, otros le odiaban, había personas que le creían, otros decían que era un blasfemo, había personas que le seguían y otros que lo intentaban matar. Pero había una cosa en la cual todo el mundo estaba de acuerdo. Jesús dijo de sí mismo, él dijo de sí mismo que era el Hijo del Dios eterno. Otra cosa es que unos lo creyeron y otros no, pero Jesús de Nazaret existió y dijo de sí mismo que era el Hijo del Dios eterno. ¿Era Dios mismo? ¿Qué opina la gente hoy? Yo creo que hayan pasado 2000 años y quizá a lo mejor nos puede pillar un pelín lejos esto, pero también es cierto que vivimos en una sociedad en la cual ha aparcado un poco todo lo espiritual, aquello que no vemos parece que no existe, también Jaume nos habló de esto la semana pasada, hay todo un mundo espiritual que está un poco aparcado, pero aún así yo creo que por lo menos en nuestra cultura occidental todo el mundo ha oído hablar de este Jesús y todo el mundo poco o mucho tiene esa opinión de Jesús. Hay quien dice que tan solo fue un loco de su época. ¿Fue un loco? Otros dicen que fue un revolucionario. Y tengo que decir que desde el aspecto de que revolucionó las vidas de millones de personas, fue un revolucionario. Pero no fue el revolucionario que muchos esperaban. Los judíos leían las profecías antiguas, sabían que tenía que venir un Mesías y pensaban que Jesús revolucionaría el sistema, acabaría con la opresión romana y los liberaría. Y vino Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo, y vino a construir un reino espiritual, un reino nacido en los corazones de las personas. Esto a mucha gente no le interesó tanto y entonces dejaron de seguirle. Pero la pregunta es esta, ¿fue Jesús un revolucionario político que fracasó porque no logró nada de todo esto? ¿Fue alguien malvado? Alguien dice que fue un demonio, lo acusaron de ser un demonio, otros dicen que fue un pacifista, un filósofo, un maestro de moral, incluso hasta algunos han dicho que fue un extraterrestre. Hay historias para todo, pero es interesante que 2000 años después Jesús no se ha desvanecido, sigue estando presente en nuestra sociedad y esta pregunta se sigue haciendo. Y creo que no podemos ignorar a Jesús, porque millones de personas siguen a Jesús y no importa si hoy lo ignoramos. ¿Sabes una cosa? Sospecho que tarde o temprano alguien nos volverá a hablar de Jesús, porque hay mucha gente que sigue a Jesús. Y 2000 años después, Jesús está presente en tantos ámbitos, está presente en el arte, está presente en la ciencia, está presente en la música, está presente en la arquitectura, está presente en la literatura. ¿Sabes cuántos ejemplares de la Biblia existen? En el mundo hay más de 5.000 millones de Biblias. La Biblia ha sido traducida a más de 2.400 idiomas diferentes. ¿Conoces alguna obra literaria que se haya traducido a 2.400 idiomas diferentes?
Millones y millones de personas tienen una Biblia y la leen. ¿Y sabes cuál es el tema de la Biblia? El tema de la Biblia es Jesús. Por tanto, no hay persona sobre la que se haya leído, se haya hablado, se haya debatido y se haya predicado más que sobre Jesús. Así que la pregunta sigue ahí, ¿quién es Jesús? A través de los evangelios sabemos muchas cosas de Jesús. Lo primero que sabemos es que Jesús fue un hombre, fue un ser humano. Fue alguien 100% completamente humano. Sabemos que fue una persona que tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, estuvo contento, estuvo triste, lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, 100% humano. De hecho, dice la Biblia, dicen en el profeta Isaías, que Jesús es representativo de todos los seres humanos, incluso usan una expresión que dice que fue contado con los pecadores, es decir, fue uno más de los pecadores. Luego explicaremos un poquito esto, porque aunque Jesús fue humano, hay una salvedad. Jesús nunca cometió pecado. Y todo ese mal que hay en cada uno de nosotros, que ya hemos hablado también, que sospechamos que el mundo no funciona, que algo no va bien, que el ser humano hay algo que no funciona, todo ese mal que hay en cada uno de nosotros, en Jesús no estaba. Jesús era alguien perfecto. Tú y yo estamos hoy aquí y sabemos que no somos perfectos, ¿vale? Usamos esa expresión que dice, nadie es perfecto, ¿eh? ¿Verdad que la usamos muchas veces? Tengo que decir que esa expresión es bíblica. La Biblia dice, todo el mundo ha pecado. Nosotros decimos, nadie es perfecto. Todo el mundo hace cosas que no están bien, mentimos, defraudamos, tenemos malos pensamientos, yo qué sé, miles de cosas. No somos perfectos, pero Jesús fue perfecto. Nunca, jamás, nadie le pudo acusar de haber hecho nada malo. Y eso que Jesús vivió una vida que, si la miras fríamente, intrascendente, ¿vale? Fríamente, la más humilde, nació en un pesebre. Vivió solamente 33 años, nunca tuvo una educación de élite, nunca escribió un libro, nunca fue famoso a ese nivel, ni siquiera viajó al extranjero. Jesús no se movió más de 100 o 200 kilómetros a la redonda de donde estaba. Tuvo un ministerio público de solamente 3 años y al final tan solo verdaderamente le siguieron 12 hombres que también en el momento de la verdad también desaparecieron. Finalmente murió ejecutado como un criminal, incluso fue enterrado en una tumba que no era ni suya, tuvo que enterrarse en una tumba prestada. Y aún así, 2000 años después, nos seguimos preguntando quién fue Jesús. Jesús fue un ser humano, pero ¿qué más fue? Como decía, Jesús dijo de sí mismo ser el Hijo de Dios. Y lo dijo en una generación que era religiosa y que creía en Dios. Y Jesús les dijo, por ejemplo, hay infinidades de veces que Jesús proclama que es ser Dios mismo. En una ocasión dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham era el padre de la nación judía, los judíos sabían que Abraham llevaba miles de años muerto, y Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Dice, pero si tienes 30 años. Jesús estaba diciendo que era eterno, que era preexistente, que existía desde siempre. Y no me extraña que molestara a muchos, incomodara a muchos, incluso que enfureciera a muchos, y no me extraña que en ocasiones lo intentaron apedrear, lo intentaron arrestar y lo intentaron matar, y no me extraña que finalmente lo ejecutaran. Porque Jesús se plantó en medio de su generación y con toda la autoridad dijo, yo soy Dios. Y lo dijo así. La pregunta que nos queda para nosotros es, ¿realmente lo era? Pero ¿qué decir, por ejemplo, de sus enseñanzas maravillosas? Él nos enseñó a amar al prójimo. Estos valores parece que son nuestros, pero nos los enseñó Jesús. Él nos enseñó a amar al enemigo, a tener compasión por el débil, a cuidar a los pobres, a las viudas, a los necesitados. Él nos enseñó la tolerancia, Él nos enseñó a perdonar, ese gran regalo que es el perdón. Porque a veces pensamos que el perdón es algo que le regalamos al otro, y Jesús nos dijo que el perdón es algo que nos regalamos a nosotros mismos, porque cuando perdonamos, nos hacemos un regalo a nosotros. Y Jesús es el que nos dijo, perdona aunque te hayan herido, tantas veces como haga falta. Pero yo creo que la mayor enseñanza de Jesús, la más importante que nos dejó,
es una que todos sospechamos también, que es que lo importante del ser humano no es el exterior, sino que es el interior. A veces nosotros vivimos con una fachada puesta, mostramos lo que queremos de nuestra vida. Y Jesús dijo que lo que realmente importa en nuestra vida es el interior. ¿Por qué importa el interior? Jesús dijo que importa el interior porque en el interior es donde nace todo. En el interior es donde nace todo lo bueno y todo lo malo de las personas. Y todo el mal que hay en nosotros. Jesús dijo que todo el mal que hay en el mundo, que es mucho, y sabemos que es mucho el mal que hay en el mundo, no viene de circunstancias externas, cosas que han pasado, sino que todo el mal que hay en el mundo, Jesús dijo que nace del interior de las personas. Cito palabras textuales de Jesús en el Evangelio de Marcos. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Esta fue la gran enseñanza de Jesús, porque después de decir esto, Jesús nos dejó bien claro que lo que necesitamos cambiar es nuestro corazón. A veces nos pasamos la vida poniendo parches por fuera a las cosas, poniendo tiritas, cuando Jesús lo que dijo es que necesitamos cambiar de dentro. Y la gran frase que Jesús dijo, Jesús lo usó con esta frase y dijo, necesitas nacer de nuevo. Es decir, necesitas un nuevo comienzo. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ser de mi reino. Y Jesús propone que es la persona que puede darnos a todos ese nuevo comienzo, ese nacer espiritual, para que el hueco espiritual de nuestra vida sea llenado. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta que Jesús les hizo también a sus discípulos. Les preguntó en una ocasión, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces Pedro, que siempre era el primero en responder, dijo, bueno, unos dicen que eres el profeta tal, otros que eres el profeta cual, y parafraseó un poco, pero ese momento es como si Jesús dijera, mira, no me interesa tanto lo que dicen los demás. Lo que quiero saber es, ¿qué piensas tú? ¿Quién dices tú que soy yo? Y yo creo que esa pregunta nos interpela a cada uno de nosotros. Es como si Jesús también nos lo preguntara a nosotros. No es tan importante lo que los demás han dicho. No es tan importante el relato paralelo que nuestra sociedad haya podido construir sobre Jesús. La verdadera pregunta es, ¿y tú? ¿Quién piensas que es Jesús? Pedro enseguida respondió una frase maravillosa y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase es absolutamente maravillosa y es reveladora, pero lo importante no es la frase de Pedro, sino la respuesta de Jesús, que le dijo, has respondido bien, lo has dicho bien, pero además no es que se te ha ocurrido a ti, sino que Dios mismo es el que te lo ha revelado, de modo que Jesucristo directamente proclamó ser el Hijo de Dios. Jesús llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Nos damos cuenta de la contundencia de esas palabras? Ahora, uno puede preguntarse, está bien, pero esto lo puede decir cualquiera, ¿no? Si no me lo avalas con nada más, esto lo puede decir cualquiera. Pero vamos a ver algunas de las cosas que avalaban esta identidad de Jesús. Miremos, por ejemplo, su autoridad. Jesús tuvo una autoridad y se alzó en medio de su sociedad con una autoridad que nadie le pudo rebatir absolutamente nada de lo que decía. Y ganas tenían. Jesús llegó a decir, toda autoridad me es dada. Pero ¿quién habla así hoy en día? Oye, si dices eso, iba a decir, te crucifican. Toda autoridad me es dada. Y Jesús dijo, yo soy el camino a Dios. Fíjate que no dijo, yo os mostraré el camino. No, yo soy el camino a Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo tengo la verdad. Nosotros a veces discutimos quién tiene la razón, tú o yo, la tengo yo, la tengo... No, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz de este mundo que está en tinieblas. Y nadie le rebatió nada. Jesús dijo, yo soy el que puede llenar la vida y dar una vida abundante a las personas. Jesús tuvo tal autoridad, tuvo el, permitirme entre comillas, el descaro de perdonar pecados. ¿Sabes lo que significa esto en medio de una sociedad
religiosa como la judía, todo el mundo sabía que solamente Dios puede perdonar pecados. Los seres humanos no pueden perdonar pecados, porque son pecadores igual que cada uno de nosotros. Bastante tenemos cada uno con los nuestros como para perdonar los de los demás. Y todo el mundo sabía que solo Jesús podía perdonar pecados, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún apóstol, nadie puede perdonar pecados. Y Jesús les dijo a personas, tus pecados te son perdonados. Y los primeros seguidores de Jesús fueron yo diría, casi exclusivamente judíos. Y la pregunta es, ¿qué vieron en Jesús para aceptar que Él sí podía perdonar pecados? Pero Jesús también tuvo autoridad sobre los elementos de la naturaleza. En una ocasión estaban en una barca en medio del mar y se levantó una tormenta tremenda, olas gigantescas, un viento huracanado, rayos, relámpagos, lluvia, hasta el punto que todos los que estaban en la barca daban por seguro ya que iban a morir. Entonces Jesús se levantó en medio de la barca y dijo, ¡para! Y se calmó todo. Todo el mar se calmó. Y en ese momento la pregunta que se lanzó es, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Esa era la autoridad de Jesús. Tenía control sobre la naturaleza, tiene control sobre las circunstancias. Y me encanta porque ese Jesús, si tenía control sobre la naturaleza, también tiene control sobre las circunstancias de nuestra vida, que a veces no son las mejores. A veces también tenemos tormentas en nuestra vida. Y Jesús proclama que Él tiene el control de las circunstancias. Jesús multiplicó los panes y los peces. Con 5 panes dio de comer a 5.000 personas. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús conocía la mente de las personas, sabía lo que las personas estaban pensando antes de que lo dijeran. Y la gente alucinaba con esto. Jesús decía lo que iba a pasar antes de que pasara. Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades. Él hizo que los cojos andaran, que los ciegos vieran, que los mudos hablaran, que los sordos oyeran, incluso que los muertos resucitaran. Esta es la autoridad que avalaba que Jesús era quien dijo ser. Pero si su vida fue especial, ¿qué no decir de lo impactante que fue su muerte? Evidentemente, por sus declaraciones, fue sentenciado a muerte y fue ejecutado. Pero dice la historia que en el momento en que Jesús murió, hubo una escena absolutamente espectacular, porque dice que el cielo se oscureció y hubo un terremoto en la tierra. Por cierto, que hay otros escritos de la época que relatan que allá por el año 30-33 hubo un gran terremoto en Israel, ¿vale? Y hay científicos que lo han comprobado esto, pero bueno, no entraremos ahí, ¿no? Pero todo esto ocurrió alrededor de la muerte de Jesús, hasta el punto de que allí había unos soldados romanos que nada tenían que ver con el asunto, y llegaron a decir, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es decir, estas personas tomaron una decisión. Pero, yo no sé, seguramente todos hemos visto películas sobre la ejecución de Jesús, pero yo os animo a que leáis los Evangelios, porque realmente yo creo que cuando lees la muerte de Jesús con un corazón un poco abierto, te tiene que romper un poco por dentro. Porque Jesús, esa persona que era perfecta, lo humillaron hasta lo sumo, lo desnudaron primero, le hicieron pasar la vergüenza, después lo azotaron con un látigo. Los látigos, una puntualización, los látigos tenían unos ganchos metálicos en la punta, de manera que cuando le daban se enganchaba en la carne y cuando estiraban desgarraban toda la carne. Después le pusieron una corona de espinas en la frente, de manera que toda la sangre le bajaba por la cara. Esas imágenes que hemos visto muchas veces y que están inspiradas en los relatos de los evangelios. Después lo tumbaron en el suelo, lo clavaron en una cruz y levantaron la cruz y ahí quedó suspendido entre el cielo y la tierra, despreciado, humillado. Ahí en ese momento incluso se burlaban de él y le escupían. Y sabes una cosa, Jesús, si era quien dijo ser, tan solo con un movimiento de dedos, podía haber hecho venir miles de ángeles a rescatarlo y podía haber arrasado con ese planeta que estaba despreciando al Rey del Universo. ¿Qué es lo que estaban haciendo con Jesús? ¿Sabes lo que Jesús dijo? Después de esto Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
El mundo estaba despreciando a Jesús, la humanidad estaba despreciando a Jesús, pero no sabían lo que estaban haciendo. De hecho, a Jesús fue retado ahí en la cruz y le dijeron, ya que dices que eres Dios, baja de la cruz. Pero Jesús no bajó de la cruz, porque Jesús ya había dicho antes, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque quiero y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero la gente no sabía lo que estaba haciendo con Jesús, pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Y Jesús había venido con un propósito muy concreto, y el propósito era demostrarnos su amor y demostrarnos que la cruz tenía un plan. Y lo más grande de la cruz ni siquiera fue toda esa escena cruenta y dolorosa, sino lo más grande de la cruz es el significado de la cruz. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz? Porque si la verdadera espiritualidad consiste en tener esa relación con Dios, entonces necesitaríamos una justicia perfecta para ponernos al nivel de Dios y poder relacionarnos con Dios. Pero ya sabemos que de nuestro interior sale todo lo malo. Nosotros no podemos tener esa justicia perfecta. Nosotros no podíamos hacernos como Dios. Pero Dios sí se pudo hacer como nosotros. Y esa es la grandeza de la cruz. La grandeza de la cruz, el significado de la cruz, es que fue un sacrificio de sustitución. Sustitución significa que ahí Jesucristo cargó el pecado, la maldad, el mal de todos nosotros. Es por eso que dice que fue contado con los pecadores, porque en ese momento Jesús fue, piénsalo bien, Jesús fue el mayor de los pecadores en ese momento, porque todos los pecados fueron cargados en Jesús. ¿Para qué? Para que toda la justicia de Jesús pudiera ser nuestra y nosotros nos pudiéramos relacionar con Dios. Ese fue el gran intercambio. Jesús carga con nuestros pecados. Es por eso que no bajó de la cruz. Y con esto lo que hizo es ganar la posibilidad de que tú y yo podamos hoy decir que podemos nacer de nuevo. ¿Sabes que cuando Jesús habló he dicho que antes Jesús habló del interior de las personas, pero en una ocasión, ¿sabes lo que Jesús dijo? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De ese interior del cual nace todo el mal, Jesús dice que pueden correr ríos de agua viva, y eso es una metáfora de la plenitud espiritual, de llenar ese hueco espiritual. Esa es la plenitud de vida. Pero sé que el tiempo ha pasado, pero necesito hablar de un último detalle, que puede parecer que no es importante, pero es el más importante, y es la resurrección de Jesús. Jesús a los 3 días resucitó. El domingo por la mañana Jesús murió un viernes. Sabemos que el sábado era el sábado, no se podía hacer nada. El domingo por la mañana las mujeres van a la tumba a hacer las cosas que se solían hacer, llevar flores, aromas, todo lo que se hacía, y reciben la noticia, Jesús no está aquí, Jesús ha resucitado. Y esa noticia es la que inspiró a los discípulos a revolucionar el mundo entero. Fueron por todas partes hasta el día de hoy diciendo que Jesucristo había resucitado. Y una de las preguntas que es muy interesante que vemos en los evangelios es que a las mujeres se les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Vale? Y fíjate que esa pregunta yo creo que es un poco el reflejo de cómo ve a Jesús nuestra sociedad. Nuestra sociedad, si acaso busca a Jesús, sigue buscando al Jesús que murió. Y la pregunta es, ¿por qué buscamos al Jesús que murió y no buscamos al Jesús que vive y que resucitó? Y esa es la gran cuestión. El hecho diferencial es que Jesús está vivo. Y eso es lo que distingue, yo diría, al cristianismo, no al cristianismo, como nos decía Jaume la semana pasada, institucional, sino al cristianismo real, vivo, genuino. Es lo que lo distingue de cualquier otra religión. Porque Mahoma sigue muerto, con todo el respeto, Confucio sigue muerto, Buda sigue muerto, todos los líderes religiosos han muerto, pero Jesús sigue vivo. Y este es el gran hecho del Evangelio. La pregunta es, ¿y cómo podemos saber que Jesús resucitó? Bueno, ¿qué evidencia me vas a mostrar? Yo tengo que decirte que si tú me pides una evidencia científica de que Jesús resucitó, tengo malas noticias, no tengo ninguna, ¿vale? Es decir, yo no tengo un vídeo donde se vea a Jesús resucitando de la muerte.
Sospecho que aunque lo tuviéramos, no sé si lo creeríamos, porque ahí con los vídeos se hacen maravillas. Pero no sé qué clase de evidencia podríamos tener, pero tengo algunas evidencias rápidamente de que Jesús resucitó. La primera es una tumba vacía. Una tumba vacía. Aquí tenemos unos líderes religiosos que habían ejecutado a alguien que luego la gente dijo que había resucitado. Por tanto, eso era como un boomerang que se volvía en contra de los líderes religiosos, porque si Jesús había resucitado, ellos se habían equivocado. Así que para callar todo aquel movimiento, lo único que tenían que haber hecho es abrir la tumba y mostrar el cuerpo. El problema es que no había cuerpo para mostrar. Pero hay muchas más evidencias. Centenares de personas lo vieron resucitado. Jesús anduvo entre las personas 40 días más y muchas personas lo vieron. Dice el apóstol Pablo que Jesús se apareció a más de 500 personas y dice y puntualiza, muchos de los cuales aún viven hoy. Es decir, cuando Pablo escribe, muchos de esos testigos seguían vivos. Decía, yo lo vi. Y eso es una evidencia. Pero yo creo que la mayor evidencia es la transformación que ocurrió en las vidas de los discípulos. Pensemos por un momento, 11, porque ya eran 11 en este momento, 11 discípulos cobardes, decepcionados, defraudados de la vida, escondidos en la sombra, temiendo por su propia vida. A partir de la mañana del domingo de resurrección serán los responsables de cambiar la historia de la humanidad para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Qué ha pasado ahí? Hay quien dice, es que los discípulos robaron el cuerpo. Si lees la historia, sabes que no es posible, porque la tumba estaba custodiada por una guardia romana, y los discípulos tampoco eran de los SEALs, ni eran agentes secretos, eran pescadores. Pero aún pone el caso de que hubieran podido robar el cuerpo. ¿De dónde vino ese cambio, ese valor, esa valentía que les llevó a revolucionar el mundo, incluso a dar sus vidas por eso, si todo lo que tenían con ellos era un cadáver? Su vida fue revolucionaria porque vieron a Jesús resucitado. Pero no solo los discípulos, sino que millones de vidas han sido transformadas por el poder de Jesús resucitado. Si Jesús resucitó, y solo si Jesús resucitó, creo que su historia es digna de ser contada, no solo aquí, sino por todas partes. Porque si Jesús resucitó, significa que está vivo. Y si está vivo, se le puede conocer. Si está muerto, puedes saber cosas de él, pero si está vivo, se le puede conocer. Y solo las personas vivas llenan nuestra vida. ¿Qué llena tu vida? A mí la llenan mis hijos, mis nietos, mi mujer, personas vivas. Y Jesús, si está vivo, puede llenar nuestra vida. El Jesús resucitado cambia vidas. Ahora, repito, si me pides la evidencia, si me pides el vídeo, no lo tengo. Pero todas estas evidencias las tengo. Y te voy a contar una última evidencia. Y la última evidencia es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo pasé de ser una persona que conocía cosas de Jesús a conocer a Jesús. Y todo el gozo, toda la paz, todo el perdón, toda esa espiritualidad plena, todo ese significado y propósito en la vida, yo no te lo puedo explicar, pero sí te puedo decir que lo experimento cada día. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora, todos y cada uno de nosotros tenemos que ver en qué punto estamos, si lo creemos o no lo creemos. Yo diría que hay varias alternativas. Tenemos tres alternativas. La primera es que lo que Jesús dijo de sí mismo era mentira, ¿vale? Pero entonces, si lo que Jesús dijo de sí mismo era mentira, entonces deberíamos catalogar a Jesús como un absoluto mentiroso. Entonces, ¿qué pasa con todos los valores que nos ha dejado? ¿Están fundados en una mentira? ¿Cómo es posible? Pero queda otra opción, y es que Jesús no fuera un mentiroso, sino que él se pensaba que era Dios, pero no lo era. Entonces, ciertamente no era un mentiroso, pero entonces, ¿qué es lo que era? Era un demente, era un loco. Es decir, ¿cómo es posible que el mundo entero haya sido transformado por un loco? Esas son las dos opciones, que si Jesús lo que dijo era mentira, o era un mentiroso, o era un loco. Pero hay una tercera opción, que es que lo que Jesús dijo de sí mismo fuese verdad, y Jesús fuese Dios mismo hecho hombre que vino a restaurar esa relación perdida con él. Pero si Jesús lo que dijo de sí mismo es verdad, también se abren dos posibilidades. ¿Lo aceptas o lo rechazas?
Si lo aceptas, puedes conocer a Jesús. Así que esa es la alternativa que nos queda a cada uno de nosotros. Yo voy a acabar aquí, lo aceptas o lo rechazas, sería lo que hablaremos la semana que viene, ¿qué haré con Jesús? Ahora, digamos que la pelota está en el lado de cada uno de nosotros, pero hasta aquí la charla de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta y humildemente la puedo contestar, la contestaré. Si no, pues os diré que no me la sé.